Profesar religión pareciera que es una moda de nuestros días. En tiempos de relativismo, en tiempos de libertad de expresión, cualquiera puede decir lo que sea. Y nosotros podemos escuchar también lo que sea. La gente va a diferentes medios, a diferentes fuentes para encontrar respuestas a su vida. Pero son pocos los que van a la palabra de Dios para encontrar la guía de su vida, para encontrar la dirección de su vida. Y seas joven, adulto, anciano, tu única dirección y tu única guía está en la palabra de Dios. Y si hoy estás descuidando la palabra de Dios, estás descuidando el manual de tu vida más importante. Estás descuidando lo que de verdad te da la verdadera preparación para encontrarte con mi Señor Jesucristo. El mal, la maldad, es un misterio. El pecado surgió en un ser que había sido creado perfecto. El pecado surgió en alguien que codició, que deseó ser igual que su creador. En alguien que un día dijo, seré semejante al Altísimo. El pecado surgió en ese ser que un día estuvo en la presencia de Dios y de lo cual la misma palabra lo dice hasta con cierta admiración. ¿Cómo fue que pasó esto? Es un misterio. Eso usted lo lee en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Mire cómo la palabra de Dios se expresa. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti anomía. Hasta que se halló en ti anomía. ¿Qué es la anomía? Nuestra versión dice ahí que es maldad. Pero la anomía debe de entenderse mucho más que eso. Hasta que se encontró en ti desobediencia. Hasta que se encontró en ti rebelión. ¿Rebelión contra quién? Contra Dios, contra su autoridad y contra su ley. Eso es la maldad que se encontró en este ser. Pero note que era perfecto hasta que se encontró en él maldad. Y eso es un misterio que nosotros vamos a estudiar por los siglos de los siglos, porque el estudio con respecto a Dios es interminable, es infinito. Desde ya practiquen el estudio de la relación con Dios, porque esto no parará. En el cielo continuaremos estudiando a Dios y su hermoso y bello carácter y todos sus propósitos. Pero en el contexto del fin, cuando Cristo está hablando en el contexto del fin, en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo 4, muchos se sorprenden de guerras, de hambres, terremotos y cualquier acontecimiento natural que pase sobre esta tierra y expresan que estamos viviendo en los últimos días. Pero la mayor señal que Jesucristo marcó para los últimos días es el engaño. Quiero que piense en esto. La obra de rebelión de Satanás empezó con un engaño y terminará con un engaño. Engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo, engañó a nuestros primeros padres, engañó a los líderes religiosos de la época de Cristo y ha seguido y continuado su obra de engaño hasta el día de hoy, y su obra terminará con el engaño más intenso que el mundo alguna vez haya visto antes que Jesucristo venga. Lo demás ciertamente son señales, pero son señales menores. La mayor señal que Cristo Jesús está pronto a venir se llama engaño. En el versículo 12, yo leí el 4 donde dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús le dice a su pueblo, personalmente a cada uno de nosotros, mira que nadie te engañe. Pregunto,
¿Y cómo vas a hacer para que nadie te engañe? ¿Qué estás pensando tú hacer para seguir fielmente el consejo de Cristo? ¿Qué vas a hacer tú para que nadie te engañe? Ajá. Les hablé al principio del tema que todos debemos de estar cimentados y fundados sobre la roca que es Cristo y su palabra. Bien, dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la anomía, y es que he tenido que pronunciar esta palabra para que ustedes entiendan el contexto grande que tiene la palabra, y por haberse multiplicado la desobediencia a Dios, la rebelión contra Dios, por haberse multiplicado el pisoteo a los mandamientos de Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Antes que Cristo venga, no se sumará, se multiplicará la rebelión con Dios. ¿Tendría usted que sorprenderse cuando alguien le habla mal de la palabra de Dios? Cuando alguien le habla mal de los principios de Dios. Usted debe de entender que en el mundo hay un misterio de iniquidad que está obrando intensamente en los corazones de aquellos que han decidido ponerse de parte del mal y que van a decir cosa tras cosa negativa de Dios y de su palabra. Usted debe de aprender a vivir y a luchar con la guerra que actualmente como cristianos vivimos. Efesios capítulo 12, versículo 2, Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13, nos hace recordar a nosotros que nuestra lucha es real, verdadera e intensa y que ninguno de nosotros puede vencer si no es por medio del Espíritu Santo. Nadie puede vencer. Por eso que el Espíritu Santo en nuestras vidas es una necesidad. La iglesia de Cristo no puede avanzar si el Espíritu Santo no está en su medio. Por eso que cada reunión nuestra es necesario suplicar que el Espíritu Santo se encuentre en nuestro medio. Y en nuestra vida diaria, el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. De esto el apóstol escribió: todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo es importante para que tu vida cristiana funcione perfectamente. Porque no tenemos, dijo el apóstol Pablo en el versículo 12, lucha contra sangre y carne. Usted tiene que ver a través del ojo espiritual. Y muchas veces cuando los conflictos se presentan, no mire a la persona que tiene enfrente, vea al poder del mal que lo está usando a él para que usted sea atacado. Usted mire, no mire a doña Juana, no mire a doña Carmen, no mire a don Pedro, no mire a don Juan. Mire a la persona que está trabajando por medio de Pedro, por medio de Juan, por medio de doña Carmen, por medio de doña Lupe. Mire a ese poder maligno que hay en la tierra que usa a las personas para atacar al pueblo de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Tienen días malos los cristianos? Claro que sí, la palabra de Dios te advierte que días malos vendrán a tu vida, pero tú debes de tener puesta toda la armadura de Dios. Tú debes de estar preparado porque ciertamente los días malos llegarán a tu vida, pero si tú estás preparado, saldrás más que vencedor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa firmeza de la cual habla la palabra de Dios, no se puede conseguir si hoy no tienes una relación viva con Dios. Vuelvo a los engaños de los últimos días. Según Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, el estado actual del mundo antes que Cristo venga parece que es un estado religioso. Estado religioso. La religión falsa se volverá a empuñar, dice el Espíritu de profecía. Se levantará la religión falsa antes que Cristo venga. Mateo capítulo 7, versículo 21.
Dice de esta manera, Jesús hablando, no todo el que me dice, y esto en el contexto de nuestros días, véalo en el contexto de nuestros días, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dicen, somos salvos por fe, y es verdad, pero Satanás toma una verdad y la hace liviana para que el mundo la tome sin seriedad. Porque aquel que dice tener fe en Cristo Jesús, adopta sus principios, acepta su autoridad y acepta su palabra. Así es de que si usted dice tener fe en Cristo Jesús y que esa fe es una fe salvífica, debe de vivir como Cristo Jesús vivió. Y dice, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El primero que mostró cómo es que se hace la voluntad de Dios fue Cristo. Fue Cristo quien se sometió a toda la voluntad de Dios. Y Él es nuestro ejemplo para que nosotros andemos en sus pisadas. No penséis que he venido a abrogar a la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. He venido a darle cumplimiento a la palabra de Dios. Ese fue el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios debe de cumplirse en su vida también. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Jesús está viendo proféticamente al tiempo final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿A dónde es que se ve profetizar? ¿En qué lugares se ve echar demonios? ¿En qué lugares se hacen milagros? ¿No está hablando acaso de las iglesias? ¿No está hablando acaso de religión? Claro, el versículo 22 está hablando claramente de religión. Pero ¿qué clase de religión es esta? Es una religión falsa, a pesar de que profetizan en el nombre de Cristo, a pesar de que muchas de las profecías que dan se cumplen. Tú vas a tener un buen esposo y ese esposo bueno llega. Tú vas a tener una bonita casa y esa bonita casa llega. Tú vas a ser sanado. Dios me habló anoche y eres sanado. A pesar de que eso se cumple, siguen siendo religiones mentirosas. Y en tu nombre echamos fuera demonios, dicen. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso no se está viendo acá en nuestro medio, pero sí se está viendo allá afuera. Si no, vaya y encienda la televisión. Si no, vaya y vea las redes sociales. Allá afuera se ve todas estas cosas. Estamos viviendo en el tiempo en el cual la religión falsa se ha levantado como que si fuera la religión verdadera. El misterio de iniquidad sí está obrando y lo está haciendo intensamente. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, anomía. Vuelve a aparecer la palabra, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay un mundo religioso de nuestros tiempos que dice seguir a Dios y se está negando a obedecer los mandamientos de Dios. Por eso que dice apartados de mí, hacedores de maldad. La maldad de la cual hace mención es aquella que significa transgresores de la ley de Dios. Es semejante como que Cristo les diga, apártense de mí, transgresores de la ley de Dios. Hay un mundo religioso allá afuera que no se está ateniendo a la observancia de los mandamientos de Dios y está diciendo que parte es buena y que parte no es buena y se está levantando en completa rebelión contra aquello que Dios escribió con su propia mano. A mí se me hace un gran atrevimiento de parte del ser humano levantarse en contra de aquello que Dios mismo escribió con su propia mano. Y esos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero el hombre se ha atrevido a levantarse en contra de ellos. Hermanos, el tema se me está haciendo largo. Yo lo puedo parar aquí, pero quiero decirles que Cristo Jesús los ama a cada uno de nosotros y que hoy en nuestros días sigue llamando al cansado, al angustiado, al que está perplejo y aturdido, al que no encuentra solución a su vida. Sigue llamando Dios
por medio del Evangelio a toda persona para que venga y forme parte de este pueblo y que le sirva conforme a su palabra. Que Dios me los bendiga hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.